En una madrugada silenciosa, perdida en el tiempo, un monje avanza por los corredores de un monasterio olvidado. La piedra absorbe el frío. Su respiración se mezcla con el eco de un pasado que parece observarlo. En sus manos sostiene una lámpara que titila con el viento. Y una caja de madera cubierta de polvo. Dentro de la caja, un manuscrito ennegrecido por el fuego. Las páginas crujen como hojas secas. Las letras parecen huellas de una mente que escribió más allá del miedo. En la primera hoja, una frase que arde aún después de los siglos. Quien logre ordenar su mente, dominará el mundo invisible. Nadie supo jamás quién fue su autor. Algunos lo llamaron loco. Otros, profeta. Lo que escribió fue considerado una herejía. Decía que el alma podía ser comprendida como una máquina divina. Que los pensamientos eran fuerzas vivas. Y que la realidad respondía a su orden. Por eso fue silenciado. Porque hablaba de poder. No sobre los otros, sino sobre uno mismo. El manuscrito sobrevivió a las llamas. A las guerras. A los juicios. Cambió de manos. De idioma. De siglo. Cada tanto reaparecía. Como si el propio caos se negara a desaparecer. Se decía que quien lo leyera con el corazón abierto sería capaz de mirar su mente desde afuera. Y eso era peligroso. Porque quien se conoce ya no puede ser dominado. Siglos después, en el corazón de Viena, un grupo de pensadores encontró aquel texto escondido dentro de una pared de piedra. Era una copia imperfecta, escrita a mano con tinta rojiza y márgenes llenos de símbolos. Ninguno entendía completamente lo que decía. Pero algo en esas páginas los atraía como si una fuerza invisible los estuviera llamando. No hablaba de dioses ni de castigos. No hablaba de plegarias ni de templos. Hablaba del caos. Y del orden que habita dentro del caos. Decía que el universo no está afuera. Que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados de percepción. Y que la mente humana, cuando no se conoce a sí misma, genera su propio infierno cada día. Escribía. Los pensamientos son semillas. Y cada emoción es tierra. Aquello en lo que insistas florecerá dentro de ti. Los sabios que lo leyeron comprendieron que ese texto era un mapa. No de continentes, sino de conciencia. Una guía para descifrar la estructura invisible de la mente. Ese territorio donde el tiempo no existe. Y la voz interior crea universos completos. Uno de ellos, un filósofo llamado Erard, anotó al margen una frase que aún se conserva. El hombre no teme al mundo, teme a su mente desatada. Esa idea cambió todo. Porque si el caos estaba dentro, también lo estaba la salida. El verdadero infierno no era un lugar subterráneo, sino el ruido constante de una mente sin silencio. Y el paraíso no era una promesa celestial, sino el instante exacto en que la mente deja de pelear consigo misma. Ese fue el principio del camino. Un viaje que no se mide en pasos ni en años, sino en profundidad. El viaje hacia el interior. Cada mañana libras una guerra que nadie más puede ver. No contra ejércitos ni contra enemigos visibles, sino contra las voces que habitan dentro de tu propia mente. Te despiertas y ya hay pensamientos esperando en la puerta de tu conciencia. Algunos son suaves y te invitan a comenzar el día. Otros te golpean con culpa, miedo o impaciencia. Todos quieren tu atención. Y así, sin darte cuenta, tu día comienza antes de abrir los ojos. Empiezas a responder correos, llamadas, preocupaciones imaginarias. Dentro de tu cabeza. El ruido se vuelve tu respiración. Tu mente corre. Incluso cuando tu cuerpo está quieto. Y poco a poco, la frontera entre tú y tus pensamientos se disuelve. Ya no sabes si piensas. O si eres pensado. El manuscrito decía. Cuando la mente habla demasiado, el alma no se escucha. Vivimos inmersos en un océano de estímulos. Luces, pantallas, notificaciones, opiniones.
Nos convencieron de que pensar más es entender más. Pero pensar sin conciencia es solo otra forma de ruido. El caos mental no surge de la nada. Es acumulación. Años de pensamientos no resueltos. De emociones reprimidas. De deseos no expresados. Y así, capa tras capa. La mente construye su propio laberinto. Nos perdemos en él creyendo que avanzamos. Pero el laberinto no está afuera. Está hecho de palabras no dichas. De recuerdos que no queremos mirar. De miedo al silencio. Y el silencio, paradójicamente, es la única salida. El hombre moderno oirá 1000 voces. Pero ninguna será la suya. Esa frase del manuscrito resuena hoy más que nunca. Nos hemos acostumbrado a escuchar todo. Menos lo que realmente importa. Y cada vez que ignoras tu propio pensamiento profundo, otra sombra toma el mando. La mente sin guía es un reino sin rey. Y en un reino sin rey, el caos gobierna. El caos mental no es un castigo. Es un espejo. Te muestra lo que no has querido mirar. Lo que guardaste detrás de tus pensamientos veloces. De tus rutinas. De tus distracciones. Cada duda, cada enojo no expresado. Cada culpa que se quedó flotando. Se vuelve una sombra. Y las sombras, cuando no las reconoces, empiezan a hablar entre ellas. Esas voces que no entiendes. Esas emociones repentinas que te invaden sin razón. No vienen de fuera. Son ecos de ti mismo. El manuscrito lo llamaba la invasión de las sombras. Decía que el alma humana es como una habitación sellada. Y que los pensamientos, al no ser comprendidos, golpean las paredes buscando salida. Si te resistes, la habitación se vuelve más estrecha. Si los observas con calma, las paredes comienzan a disolverse. Las sombras no son enemigos. Son mensajeros. Traen memorias que necesitan ser vistas. Y cuando las miras sin miedo, su voz cambia. Se vuelven aliadas. La mente no es tu prisión. La mente es tu mapa. Pero nadie nos enseñó a leerlo. Nos enseñaron a resolver. A correr. A evitar. Pero no a escuchar. Y la mente, cuando no se escucha, grita. Es un grito que adopta 1000 formas. La ansiedad. El insomnio. El cansancio sin causa. La búsqueda constante de algo que no tiene nombre. El manuscrito decía. Cuando la mente se enferma de silencio. El cuerpo enferma de ruido. Hay dolores que no vienen del cuerpo, sino de pensamientos no liberados. Hay cansancio que no nace del trabajo, sino de sostener ideas que ya no te sirven. Las sombras pesan porque las escondes. Pero cuando las abrazas, se vuelven luz. Cada emoción reprimida es energía detenida. Y toda energía quiere moverse. Ser reconocida. Volver al flujo. Por eso el caos no se cura. Se comprende. Y en esa comprensión comienza la verdadera alquimia. Imagina tu mente como una ciudad antigua. Miles de calles, miles de voces, luces, mercados, campanas. Y en medio de todo, un silencio que nadie recuerda. En ese lugar, cada pensamiento es un transeúnte. Algunos corren, otros murmuran, algunos gritan. Tu atención camina entre ellos, tratando de dar sentido a la multitud. Pero la mayoría de las veces, tu atención está dormida. Solo reacciona. Corre detrás de cada ruido. El manuscrito decía que la mente tiene 7 moradas. 7 espacios de conciencia. Como 7 puertas que se abren hacia adentro. La primera morada es el ruido. Ahí donde habitas casi todo el tiempo. Ahí donde los pensamientos saltan uno sobre otro. Y tú los confundes con tu voz interior. Es el reino del piloto automático. De las respuestas rápidas. De las distracciones. De la urgencia constante. Ahí la mente no observa, reacciona. Cuando empiezas a sospechar que no eres tus pensamientos.
Cuando te detienes por un instante a mirar el ruido. Cruzas la segunda morada. La segunda es el reconocimiento. El punto donde te das cuenta de que existe el caos. De que no puedes seguir fingiendo que no lo oyes. Ahí comienza el despertar del observador. Pero no es un camino fácil. Porque ver el caos, duele. Significa aceptar que has vivido rodeado de ruido durante años. Que tus decisiones, tus emociones, tus deseos. Muchas veces no fueron tuyos. El manuscrito lo llamaba la herida de la lucidez. El instante en que la mente despierta y descubre su prisión. Pero es necesario. Solo quien ve el caos puede empezar a ordenarlo. A partir de ahí, cada paso es un descenso. No hacia abajo, sino hacia adentro. El tercer nivel es la resistencia. Cuando intentas controlar lo incontrolable. Cuando tratas de forzar el silencio. Y el ruido se vuelve más fuerte. Aquí el ego lucha por no desaparecer. Y la mente, al sentirse observada, se defiende. Proyecta culpas, inventa excusas, fabrica razones para seguir igual. Pero si persistes. Si permaneces quieto frente a la tormenta. Llegas a la cuarta morada. La comprensión. El punto donde empiezas a ver el patrón. Las repeticiones, las emociones que regresan. Las ideas que te acompañan desde siempre. Y algo cambia. Empiezas a entender que cada sombra tiene una función. Que el caos es un lenguaje que puedes aprender. Y que detrás de cada pensamiento hay un mensaje que te pertenece. Cuando llegas a la comprensión, no todo se vuelve luz. Al contrario. Es entonces cuando la oscuridad comienza a mostrarte su estructura. Empiezas a ver los hilos invisibles que mueven tus reacciones. Los miedos que nacen del pasado. Las emociones que no son del presente pero que aún gobiernan tu vida. Y comprendes que cada pensamiento tiene una raíz. Nada aparece por casualidad. Todo pensamiento nace de una emoción. Y toda emoción es la memoria de algo que pide ser sanado. Ahí comienza la alquimia. No la de los metales, sino la de la conciencia. Los antiguos llamaban a esta etapa el fuego interno. El fuego no quema para destruir. Quema para purificar. Cuando observas un pensamiento sin juzgarlo, ese pensamiento arde y se disuelve. Cuando abrazas una emoción sin miedo, esa emoción cambia de forma, se convierte en comprensión. El fuego de la atención transforma lo denso en ligero. Lo oscuro en claro. Lo inconsciente en sabiduría. El manuscrito decía: nada debe ser expulsado. Todo debe ser entendido. Y esa frase encierra el secreto de toda transformación. No puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que rechazas. Pero en cuanto lo ves con claridad, su poder desaparece. La mente no se ilumina por huir del caos, sino por comprenderlo. Por eso, quienes se atreven a mirar su propia sombra, dejan de temerla. Y quienes dejan de temerla, descubren que dentro del caos siempre hubo un orden oculto. Porque el caos no es el enemigo del orden. El caos es el lugar donde el orden nace. Toda vida comienza en el desorden. Toda creación surge de una explosión. Toda conciencia despierta en medio del ruido. Domar el caos es regresar al principio. A ese punto donde la energía aún no tenía forma. Y recordar que tú eres esa energía. Que tú puedes darle dirección. La mente invisible no se alcanza huyendo del ruido, sino atravesándolo. No se consigue meditando para escapar, sino permaneciendo hasta que el silencio te encuentre. Porque el silencio no se busca, se revela. Y cuando aparece, todo se ordena solo. No por imposición, sino por naturaleza. El agua deja de agitarse. Y entonces el reflejo del alma vuelve a verse claro. Cuando el fuego ha purificado, el alma deja de correr. Se detiene. Y en ese instante, el silencio aparece. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio vivo. Un silencio que respira. Que vibra. Dentro de él, la mente deja de ser tormenta.
Y se convierte en un lago inmóvil. Y por primera vez, puedes ver el reflejo del cielo dentro de ti. El manuscrito llamaba a este punto la cámara del espejo. Un espacio invisible donde el observador y lo observado se reconocen como uno solo. Ya no hay separación. No hay yo y mi pensamiento. Solo conciencia. Una presencia que lo abarca todo. Ahí descubres que no hay error en tu historia. Ni desperdicio en tus caídas. Ni ruido que no haya cumplido su función. Todo era necesario para que llegaras aquí. A este instante donde puedes mirar el caos sin ser arrastrado por él. Comprendes que el control era una ilusión. Que intentar dominar la mente era como tratar de encadenar el viento. Solo podías observarlo. Sentirlo. Dejarlo pasar. Y en ese acto, paradójicamente, todo se ordena. El silencio no elimina los pensamientos. Solo les quita poder. Siguen ahí. Pero ya no te gobiernan. Eres como el cielo que deja pasar las nubes sin perder su azul. Como el océano que contiene todas las olas sin romperse. Como la tierra que deja que brote el bosque sin dejar de ser tierra. La mente invisible no es un estado de perfección. Es una mirada nueva. Una percepción más amplia donde cada cosa tiene su lugar. Y tú por fin encuentras el tuyo. Ahí te das cuenta de que el verdadero orden no se crea. Se recuerda. Siempre estuvo ahí. Esperando a que lo vieras. El manuscrito decía. Cuando el alma recuerda su centro, el mundo entero se alinea a su frecuencia. Por eso, cuando alcanzas ese punto, tu vida exterior comienza a cambiar sin esfuerzo. Las mismas situaciones que antes te alteraban, ahora te revelan enseñanzas. Las personas que antes te herían, ahora te muestran espejos. El tiempo deja de ser enemigo. Y la espera se convierte en maestra. Todo sigue igual. Pero tú ya no eres el mismo. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el mundo se transforma, sino cuando tú dejas de mirarlo a través del caos. Hoy la ciencia empieza a ver lo que los sabios antiguos intuían. Cuando la mente se calma, el cuerpo obedece. Cuando los pensamientos se aquietan, el corazón cambia su ritmo. Las células ajustan su respiración. Y el sistema nervioso entra en coherencia. Los médicos le llaman homeostasis. Los físicos lo llaman resonancia. Los místicos lo llamaron paz interior. Distintos nombres para un mismo fenómeno. El orden natural del ser humano cuando deja de luchar contra sí mismo. La neurociencia ha descubierto que en el silencio, el cerebro se reconfigura. Las ondas mentales bajan de intensidad. Y la corteza frontal, la región del pensamiento excesivo, cede el paso a otras zonas más antiguas. Donde habita la intuición, la empatía, la calma. El cuerpo y la mente son dos caras del mismo espejo. Si una se desequilibra, la otra lo refleja. Si una se sana, la otra respira. Por eso, cuando comienzas a ordenar tus pensamientos, sin darte cuenta, el cuerpo empieza a sanar. El corazón se desacelera. Los músculos se sueltan. La mirada se despeja. El alma no está separada del cuerpo. El cuerpo es la extensión visible del alma. Y la mente es el puente entre ambos. El manuscrito lo describía así. El alma sueña, la mente traduce, el cuerpo ejecuta. Si traduces con ruido, el cuerpo enferma. Si traduces con claridad, el cuerpo florece. Durante siglos, hemos intentado cambiar el mundo externo sin tocar el interno. Pero lo visible solo cambia cuando lo invisible se ordena. Todo lo que te rodea es un reflejo de tu mente. El desorden de tu habitación. El ritmo de tus relaciones. El eco de tus decisiones. Todo vibra con la frecuencia de tus pensamientos. Y cuando el silencio se asienta dentro de ti, el mundo exterior empieza a responder. Las coincidencias se multiplican. Los problemas pierden su fuerza. Las respuestas llegan sin ser buscadas. Eso no es magia. Es alineación. Es el orden profundo de la existencia recordando su propia armonía.
Los sabios decían que el universo no castiga ni premia. Solo refleja. Y cuando tu reflejo se aclara, todo lo que proyectas se vuelve luz. El caos exterior no es más que el eco del caos interno. Y cada vez que domas una tormenta dentro de ti, una tormenta afuera se apaga. Porque el mundo, en su forma más pura, es el espejo de la mente que lo contempla. Cuando llegas al silencio, algo cambia para siempre. No es una meta, ni un premio, ni un logro. Es una comprensión. Una certeza sin palabras. Una sensación de regresar a un lugar que nunca habías dejado. Pero que habías olvidado mirar. Te das cuenta de que nunca hubo enemigos. Solo lecciones. Nunca hubo errores. Solo caminos. Nunca hubo caos. Solo partes de ti intentando encontrarse. Y entiendes que todo lo que viviste, el ruido, la confusión, la búsqueda, era parte del proceso de recordar quién eras. El silencio no te separa del mundo. Te reconcilia con él. Empiezas a caminar sin prisa. A mirar sin juicio. A respirar sin miedo. El alma ya no necesita tener razón. Solo presencia. Y en ese punto descubres algo aún más profundo. Que el silencio no está dentro de ti. Tú estás dentro de él. Siempre lo estuviste. El ruido solo era una capa superficial. Debajo de todo pensamiento. De toda emoción. De todo miedo. Hay un océano inmenso de quietud que te sostiene. El manuscrito lo llamaba el templo del centro. Decía que ahí habita la inteligencia que crea y mantiene todo. Una conciencia que no piensa. Que simplemente es. Cuando conectas con ella, te das cuenta de que no estás separado de nada. Ni del tiempo, ni de la naturaleza, ni del universo. La misma energía que mueve las estrellas. Es la que late en tu corazón. Y entonces la pregunta deja de ser cómo ordeno mi mente. Y se convierte en cómo me alineo con el orden que ya existe. Domar el caos es recordar que nunca estuviste roto. Que tu mente no es enemiga, sino maestra. Y que cada sombra que te asustó solo buscaba llevarte de vuelta a la luz. El silencio no es un final. Es un regreso. El regreso al hogar que siempre fue tuyo. Tu propia conciencia. El manuscrito terminaba con una frase. La más breve y la más poderosa de todas. Recuerda. Esa era toda la instrucción. Recuerda. Porque cuando recuerdas quién eres, el caos deja de tener sentido. Y cuando el caos pierde sentido, se disuelve. Y así llegas al final del viaje. Pero no es un cierre, es un círculo que se abre. La mente vuelve al silencio. El silencio vuelve a la vida. Y tú vuelves al punto donde todo comenzó. La respiración. Inspiras y exhalas. Y en ese simple acto, entiendes que todo está contenido ahí. Caos y orden. Vida y muerte. Pensamiento y calma. Nada se va, todo se transforma. El mundo seguirá moviéndose. Seguirán los días de prisa. Las voces, las pantallas, las emociones. Pero ahora sabes que no necesitas huir. Porque llevas dentro un refugio que no se derrumba. Un espacio de quietud que nadie puede tocar. Ahí habita la mente invisible. Cada vez que te sientas perdido, regresa ahí. A tu respiración. A la observación. A la conciencia. No busques eliminar los pensamientos. Déjalos pasar como nubes que cruzan el cielo. Observa sin intervenir. Sin pelear. Porque la mente se calma cuando ya no necesita ser comprendida. Se ordena cuando dejas de exigirle respuestas. Y entonces aparece la sabiduría más pura. La de quien mira y simplemente entiende. El manuscrito decía. Cuando el alma se mira sin miedo, Dios se reconoce a sí mismo en ella. Esa es la verdadera iluminación. La conciencia mirándose a sí misma a través de ti. No necesitas templos ni doctrinas. Tu templo es tu mente cuando está en silencio. Tu oración es tu respiración.
Tu Dios es la presencia que te observa pensar. Y así, mientras todo cambia, tú permaneces. El ruido volverá. Los pensamientos volverán. Las sombras volverán. Pero tú ya sabes su lenguaje. Ya conoces el camino de regreso al centro. El caos ya no es enemigo. Es parte del ritmo de la existencia. Una respiración más grande. Una danza entre el orden y el desorden. Y en el centro de esa danza, tú. El observador. El testigo. La conciencia que nunca deja de ser. Antes de cerrar los ojos esta noche, recuerda. No tienes que encontrar la paz. Solo dejar que la paz te encuentre. No tienes que controlar la mente. Solo recordarle quién eres. Porque cuando recuerdas, el ruido se calla. Y en ese instante, el mundo invisible se abre ante ti. Como un espejo limpio. Como una verdad sin nombre. Domar el caos no es un acto de fuerza. Es un acto de amor. Amor hacia lo que fuiste. Hacia lo que eres. Y hacia lo que siempre serás. Respira. Siente. Recuerda. El silencio te espera. Donde siempre estuvo. Dentro de ti.